Bueno, vamos a comenzar para que la profesora Elizabeth Quintanales nos diga algunas cosas generales. Recuerden, este no es el curso, esto es una introducción de lo que serían las herramientas que van a estar a su cargo para que saquemos mejor provecho a la voz. Ustedes recuerdan aquella, el primer ministro Margaret Thatcher. Ella al principio tenía una voz súper chillona y se buscó cómo mejorar, porque alguien que hable para otros tiene que saber que su voz, que suene como música, sin ser músico, es importante. Pero de ella nos hablará la profesora Quintanales. Gracias, Elizabeth. Gracias, Guido, gracias por toda esa introducción maravillosa. Pues mira, ciertamente, sí, el que comunica, el que vende, el que necesita expresar algo, le es importantísima la herramienta de la voz, del sonido. Tú mismo dices, una persona que está comunicando, por ejemplo, por ahí alguien dijo que alguien trabajaba en bienes raíces. ¿Ok? Tenemos una persona que nos va a mostrar una casa para la venta, no sé cuánto, y te dice, y por aquí está la habitación, y entonces ustedes pueden ver que en esta habitación pueden hacer, y es desagradabilísima. Entonces uno se desconecta totalmente cuando uno está siendo con una sonoridad, vamos a decir, agredido en sus oídos. No sé si les ha pasado o a cuánto les ha pasado que van a alguna charla, no sé, alguna conferencia o están en alguna reunión, sencillamente hay alguna persona que está hablando y los oídos hacen blop y se cancelan porque se convierte en algo fastidioso y monótono, que independientemente de que a lo mejor el mensaje que está transmitiendo es una maravilla, pero no le saca el provecho para llevarlo. No es, digamos que no está montado ese mensaje en el vehículo idóneo para llegar a toda esta gente. Sí, la voz es un instrumento musical y no musical. Musical cuando me refiero a emitir sonidos musicales, pero es el instrumento con el cual nos comunicamos, primero que nada, con el cual expresamos todo aquello que llevamos, todo aquello que queremos. Entonces hay que saberlo usar para proyectar, para no, el que es orador o el que tiene que hablar mucho o el que es un profesor, para no dañar porque terminan cansados, termino agotado, estoy mal, me pongo ronco, etcétera, etcétera. Es un instrumento que como nacemos con él y desde que somos chiquitos, por imitación, aprendemos a sonar de que viene de fonos del griego. Fonar, o en este caso sonar, por imitación los sonidos mamá, nevera, helado, papá, lo que sea. No nos preocupamos nunca por entrenarlo. Cuando nosotros nacemos, todo niño respira perfecto desde nacimiento y sabe utilizar el soporte de su musculatura de manera natural para llorar y gritar porque necesita que lo escuchen, ¿verdad? Eso por el camino se va perdiendo. En el tiempo y en la vida eso se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, ¿qué pasa? Quiero cantar o estoy hablando o estuve gritando o estuve haciendo y me dañé. Hay que conocer el instrumento que tenemos adentro. Primero que nada, así, igual que este piano que yo tengo aquí al lado mío, uno lo ve y ve que tiene todas sus teclas y puedo definir, esta es la do, esta es la no sé qué, esta es la... ¿Verdad? Así hay que conocer el instrumento que tenemos adentro y cómo funciona. En la manera que lo conozcamos, vamos a aprender a usarlo y le vamos a sacar mayor provecho. Y cuando viene esa confianza y viene esa buena utilización del instrumento, viene la buena comunicación. Le llegamos a la persona y la persona nos atiende, nos escucha, nos oye y nos sigue. Es bien importante.
¿Cuál es lo que yo propongo? Evidentemente, me imagino que todos han oído hablar de que hay que aprender a respirar. Sí, mucha gente dice hay que aprender a respirar. Y lo primero que yo le digo a la gente es, a ver, una respiración profunda y me hacen así. Eso no es saber respirar. Hay que reacondicionar la respiración correcta, que es la que traemos de fábrica. Como yo le digo a mis alumnos, tú vienes con esa respiración correcta de fábrica, de genética. Hay que reorientar, hay que volverla a retomar. Y en segundo lugar, hay que aprender a prestarle a la sonoridad el soporte muscular que necesita para poder proyectar ese aire. En la proyección del aire es que va el sonido, ese es el que se convierte en sonido. Y esto es independientemente de que se sea cantante o se sea parlante. A los actores tenemos de teatro, sobre todo, no de televisión, a los actores de teatro nos enseñan a cómo hablar y cómo proyectar la voz, porque cuando uno está en un teatro donde no hay micrófonos, uno no carga micrófonos, tiene uno que lo que hable se tiene que oír en la última fila, sin que parezca que estás gritando, no sin que parezca, sin que se oiga gritado. Es subir la proyección cuando quiero hablar más. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿cómo estás? Esto es otra proyección en otra tonalidad, pero estoy haciéndole soporte muscular a la voz. Entonces eso es parte de lo que tenemos que aprender. Primero que nada, nuestro cuerpo, cómo se mueve, qué es lo que interviene, cómo usamos las herramientas, qué es lo que finalmente va a llevarnos a una buena comunicación. Por supuesto que eso después va unido a la expresión corporal, a la expresión facial, lo que llamamos el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera, cuando estamos hablando frente a un público. Eso es básicamente. ¿Cuál sería la cuestión? Ejercicios respiratorios y ejercicios de apoyo muscular. La gente ha escuchado, casi todo el mundo escucha decir, hay que cantar o hablar con el diafragma. Sí, yo me río un poco porque el diafragma no es el que está encargado ni de cantar ni de hablar. Es la base muscular que traes debajo que soporta el diafragma y que ayuda a que la proyección del aire sea la correcta que hay que poner debajo de las cuerdas vocales para que éstas emitan el sonido que queremos. That's it. Bueno, como se han podido dar cuenta, Elizabeth, tenemos que aprovecharla, que nos entregue ese tiempo tan valiosísimo, que tiene detrás un poco de gente que la busca para hacer su trabajo de instructora de música, de coach vocal, y tenemos este privilegio. Muchísimas gracias, Elizabeth. De todas maneras, luego algunos podrán hacer preguntas que van a ser muy valiosas para copiarlas y que tengamos entonces el modo como vamos a abordar muy específicamente la actividad para la que ustedes van a ser invitados, que va a ser completo. Entonces Elizabeth nos va a mostrar ahí todas esas herramientas que seguramente van a ser pues, bien aprovechadas. Nicari González. Yo creo que sí. Nicari, como saben, especialista en neurolingüística, y ella le hizo unos comentarios. Mejor que ella entre de una vez para explicarnos. Y quiero aprovechar de una vez, profesora Elizabeth, porque fue tan oportuno lo que nos entregó, que aquí tenemos esta medición estadística que es importante. ¿Cuánto representa la voz al momento de comunicarnos? Profesora Elizabeth, gracias a usted yo cambié lo que tenía para entregar el día de hoy, porque fue tan oportuno. Cuando lo unimos, nos damos cuenta que la voz representa un 28% del mensaje. Muchas veces decimos, pero ¿qué pasó si yo lo dije bien, utilicé las palabras apropiadas, con un lenguaje técnico, yo hice el curso de cierre de ventas o el taller o la formación, pero si mi tono de voz no está acompañando mis palabras, el mensaje no va a llegar. Y luego tenemos un elemento adicional que es el mensaje del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal representa un 55% del mensaje. Ya cuando nosotros unificamos esto,
nos vamos a dar cuenta, y esto me encanta de la programación neurolingüística, cuando decimos que el significado de la comunicación es la respuesta que obtenemos más allá de la intención que nosotros teníamos al momento de comunicar, más allá de esa intención. Lenguaje apropiado, tono de voz o cualidades vocales apropiadas, pero al mismo tiempo el poder tener conciencia, conocimiento de lo que transmite nuestro lenguaje corporal. Desde la forma como frunzo el ceño, como cruzo las manos, la lateralidad del cuerpo, que esto es súper importante cuando nos estamos comunicando, estamos enviando un metamensaje a través del lenguaje de las manos, de la posición de los hombros, de la inclinación de la cabeza. Como decimos, una de las cosas que yo siempre cuento es que, por ejemplo, esta lateralidad donde hay una leve inclinación del rostro y los oídos o uno de los oídos pasa a tomar predominancia, es el gesto de la empatía por excelencia. Significa que realmente estamos escuchando. Igual cuando hacemos un contacto visual, si es contacto visual para las ventas. Todo esto, nuestro cerebro, el cerebro que es maravilloso, tiene como un escáner, ¿ok? El cerebro tiene un escáner. Y yo puedo percibir ese metalenguaje del otro, pero ustedes también pueden percibir, el otro puede percibir mi metalenguaje. Y les voy a hacer una pregunta súper breve para que aterricemos en neurooratoria, neurocomunicación, para que la gente que hoy nos está acompañando, bueno, opine un poquito por allí, nos envíe un mensaje breve. ¿Por qué creen ustedes que nos agrupamos? ¿Por qué creen ustedes que nos agrupamos? Es la pregunta que les quiero hacer en este momento, mientras voy buscando por aquí una laminita que va a representar esto rápidamente. ¿Por qué nos agrupamos? Lo pueden contar por el chat rápidamente, 1, 2 personas que digan por qué nos agrupamos. A ver, para escucharnos, leernos un poquito. A ver, si están escribiendo por ahí por el chat. Alguien escribió por empatía. Por empatía, ajá, ¿qué más? Ayúdame por ahí, Guido, que no estoy viendo el chat. ¿Quién más? Por empatía, aquí lo tengo. Vamos a Simplemente abrir. para comunicarnos, dice María Alfonso. Ajá, para florecer, para unirnos como tribu, para comunicarnos. Y aquí ya les estoy colocando una pista, porque esto que están viendo aquí, este amiguito que están viendo aquí enfrente en pantalla, les va a dar una pista de por qué nos agrupamos. Intereses comunes para ser más fuerte, por ahí va la cosa, retroalimentación, Seguridad. necesidad social. ¿Qué Por dicen por seguridad. allí? Ahí está. ¿Dónde está Lady? Lady. Levanten la mano, Lady. Supervivencia para fortalecer. Lady tiene razón. Lady, lo hacemos por Socializar. supervivencia. Por supervivencia. Supervivencia. Por supervivencia, esa es la respuesta. Entonces ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver la supervivencia con la comunicación? La comunicación básicamente es biología. La comunicación tiene que ver con conexión. Y nuestro cerebro, en el momento en el que estamos tomando esto en cuenta, ¿por qué nos agrupamos? Para sobrevivir, para poder estar en tribu y ser más fuertes, que también lo decía alguien por allí. Entonces, a lo que voy con esto es que si nosotros, no importa lo que ustedes hagan, amigos, no importa si ustedes son asesores, amas de casa, si utilizamos esto en el terreno familiar, con los amigos, con los vecinos, con la pareja. Para comunicar tenemos que tener presente esta imagen que he querido compartir con ustedes en esta oportunidad. Tenemos un cerebro básico, esta es teoría del cerebro triuno. Tenemos un cerebro básico reptil, que fue el primer cerebro que se formó para el ser humano. Es el cerebro que tiene que ver con nuestra parte instintiva, es el cerebro que dice tienes que agruparte, tienes que cuidar el territorio. Si tú no vendes, no tienes territorio. Si tú no te agrupas, no vas a poder generar alianzas que te permitan subsistir. Luego tenemos un cerebro emocional, que es el cerebro de la memoria, es el cerebro que se encarga de el que podamos ser empáticos, que fue lo primero que dijeron por ahí en el chat, que por cierto es diferente entre hombres y mujeres, para que sepan. No es lo mismo hablar con un hombre que hablar con una mujer. Podría estar haciendo más encuestas por aquí esta noche y nada más decirles cuántas palabras creen ustedes que habla una mujer a diario. ¿Cuántas, Roselis? ¿Cuántas, Vicky? ¿Cuántas, profesora Elizabeth? Diarias. Una mujer, ¿cuántas palabras diarias puede hablar, Tony? Yo solamente como 300. 300 y te quedaste corta, porque mira que están diciendo que 1.000.000, no exageren, 20.000. Bueno, se sabe, 60.000 no se pasaron. 300, dice Melissa.
Bueno, lo cierto es que se sabe también por neurociencia que las mujeres hablamos un promedio de 10.000 palabras diarias versus el hombre que habla 4.000, ¿ok? Y todo esto tiene que ver con la forma como está constituido nuestro cerebro. Ya esto les sigue dando pistas. Y para cerrar, en estos cerebro tribuno, tenemos una neocorteza, que es la que se encarga de procesar preguntas, de buscar la parte lógica, es la parte de nuestro cerebro que dice, pienso, luego existo. Es nuestra capacidad de hacernos preguntas. Pero un dato que se los voy a dejar por aquí para que ya quedemos en expectativa y que si ustedes dominan esto van a dominar el mundo, un dato importante es que tomamos decisiones entre nuestro cerebro reptil y nuestro cerebro límbico, entre nuestra parte instintiva y nuestra parte emocional. ¿Y esto qué quiere decir, Federico? Que te estoy viendo por allí. Esto quiere decir, Federico, que compramos, nos relacionamos a partir de instinto y emoción. Y cuando yo comprendo esto, yo voy a ser capaz de comunicarme a partir de conectores, de gatillos mentales, de palabras, de tonalidad, de corporalidad, que puedan conectar con instinto y con emoción. Y cierro contándoles esto, ya esto es lo último que les voy a decir por el día de hoy, porque lo interesante es que esto lo podamos profundizar. El cerebro piensa en historias, el cerebro no piensa en palabras. Cuando yo les muestro por aquí, voy a mover por acá, si yo muestro un elemento como este que tengo aquí, esto puede, algunos de ustedes dirán, es un lapicero, es un portamina, depende del país del cual ustedes provengan. Tendrá un nombre, pero algunos lo asociarán con colegio, con universidad, con herramienta de trabajo. Hay asociaciones que se empiezan a hacer a partir de cada elemento. Que el cerebro consume el 30% de la energía del cuerpo y que por lo tanto, si yo a ustedes el día de hoy no les cuento algo que les resulte interesante, que realmente les resulte interesante, ustedes van a desconectarse inmediatamente y dentro de un rato van a estar pensando que tienen que hacer la compra, que no terminaron de hacer una llamada, que necesitan hacer labores del hogar, que los están esperando en una fiesta, etc. El cerebro se forma un juicio en 30 segundos. O sea, apenas vemos una persona, ya nosotros estamos formándonos una idea desde nuestras memorias y nuestras historias de qué hace o qué dice esa persona, cómo es esa persona. La memoria funciona por emoción, si no emocionamos nos hacemos olvidables. Y el storytelling, que es una de las herramientas más poderosas que puede tener la comunicación, viaja derechito al inconsciente. Tomando estas premisas, solamente les voy a dejar, vamos a preguntarnos cómo estoy utilizando el storytelling, qué tanto estoy emocionando, cómo estoy cuidándome de hacer juicios y de esos juicios que se hacen acerca de mí y qué tanto estoy impactando para que este 30% de la energía que consume el cerebro esté bien garantizada, bien utilizada. Bueno, muchas gracias, Nicari. Sin duda nos deja unas enormes expectativas. Estoy seguro que todos querrán devorar mucho más de ese conocimiento que va a permitir que esa parte tan vital del organismo, el cerebro, esa computadora que tenemos encima, nos ayude a maximizar nuestro tiempo, que el tiempo se va, el tiempo no es recuperable, de modo que hay que dar saltos cualitativos y conocer todo esto nos va a ayudar muchísimo. Gracias, Nicari, y seguimos ahora con Tony Romero. Recuerden que cualquier pregunta no solo la puede hacer, sino que necesitamos que la hagan para estructurar nuestro plan para el taller que vamos a hacer completo con las personas que están invitadas hoy. Tony Romero, que es un productor de televisión, director de fotografía, tiene una amplísima experiencia. Bueno, gracias, de verdad interesante todo lo que le han dicho. Nicari decía algo que es fundamental, es que el hombre es gregario. Nosotros todos somos gregarios, por tanto necesitamos comunicarnos. Todo comunica. Un silencio comunica. Una imagen comunica. Y este espacio que me dan y que les agradezco mucho para poder introducir lo que significa el lenguaje audiovisual, el lenguaje en el cual ustedes a través de una fotografía o de un video se comunican, eso también tiene un lenguaje. Los ingenieros tienen un lenguaje, ¿verdad?
Porque si no estructuran bien un lenguaje, lo más probable es que la infraestructura no quede bien. Igual pasa con la comunicación, igual pasa con la fotografía o igual pasa con el video. Hay un lenguaje, hay una forma de comunicarse. Y esto ha venido creciendo a través del tiempo y no es lo mismo, por ejemplo, que yo me coloque como estoy aquí colocado, a que yo me pueda colocar aquí, a que yo me pueda colocar aquí. Eso tiene un lenguaje, eso tiene una forma de comunicar que existe y que hay que desarrollarlo y que hay que entenderlo. En el área en el que usted está, si usted va a vender algo, si usted va a comunicar algo, si usted necesita cerrar una venta, si necesita grabar un video, si necesita mostrar algo, usted necesita o una fotografía o un video acompañado de un audio, pero necesita conocer el lenguaje para que lo que usted tenga en mente lo pueda mostrar, lo pueda comunicar. Esta pantalla que nosotros tenemos, que es imaginaria, tiene una serie de códigos, una serie de elementos que no los ve, pero que el conocerlos le da una herramienta poderosa para comunicarse. Por ejemplo, aquí me podemos ver, lo quiero hacer brevemente. Esto es una pantalla, ¿verdad? De televisión o una pantalla de teléfono, lo que usted quiera. Hay distintas formas de entender y de leer el lenguaje de esta pantalla. Les voy a decir, por ejemplo, la más conocida, la que significa más en función de la lectura que usted quiere hacer. Y una cosa que se llama, para que sepan, para adentrarlos en este maravilloso mundo del lenguaje audiovisual, hay una cosa que se llama la ley de los tercios. ¿Qué es la ley de los tercios? Todo esto usted, cuando quiera comunicarse, lo planifica en su mente, y la ley de los tercios no es más que dividir esta pantalla imaginaria en estas líneas. ¿Me copia si se ve bien, Guido? Sí, sí, sí. Ok. Esa es una división imaginaria que hace el que conoce el lenguaje audiovisual para poder transmitir lo que quiere. ¿Qué significa esto? Que estos puntos donde se cruzan es donde puede haber la mayor o la menor lectura de una imagen, de una fotografía o de un video. ¿Ok? Por decirle un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos un lenguaje escrito, ¿verdad? Y nosotros, por nuestra forma de leer, leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Cuando nosotros vamos leyendo el texto, no somos como los árabes que leen de abajo hacia arriba, ¿verdad? En nuestro mundo leemos de arriba hacia abajo. De manera que el peso que tiene una imagen cuando usted la lee de aquí hacia aquí, o cuando usted comunica algo que la quiere poner aquí, o que la quiere poner aquí, o que la quiere poner aquí, o la quiere poner aquí, depende de donde usted coloque, va a mostrar más o va a mostrar menos lo que usted quiere comunicar. ¿Ok? Esto es una división imaginaria que hay. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar, por eso cuando uno ve las fotografías de los horizontes, porque estos son horizontes imaginarios, ¿verdad? Cuando uno quiere mostrar, por ejemplo, un edificio bien bonito o bien chévere, uno imaginariamente se tira esta línea, y esta línea de abajo es un peso, y el edificio o lo que quiera mostrar, o el carro o lo que sea, lo pone hacia aquí arriba, porque esto tiene menos peso. Entonces, aquí usted coloca más lo que quiere mostrar o lo que quiere decir o lo que quiere comentar. Y aquí los accesorios, por decirle. Ahora, distinto, si usted quiere mostrar las bondades de una playa, lo más probable es que entonces no coloque la playa aquí, porque no tiene el peso suficiente, sino que usa esta línea imaginaria para que esta línea de aquí hacia abajo muestre lo más importante de la playa, y aquí muestre los accesorios. Bueno, hay una serie de elementos que forman parte de la comunicación audiovisual o de la comunicación visual, en este caso, que son una serie de herramientas que cuando usted
las aprenda. No son nada complicadas ni nada difíciles. Yo siempre digo que si yo las aprendí, cualquiera las puede aprender. Si yo las utilizo, cualquiera las puede utilizar. Por ejemplo, otra de las lecturas, simplemente para darles un abreboca de lo que significa leer en la pantalla, hay una cosa que se llama masa gráfica y otra cosa que se llama peso gráfico. Eso lo tenemos en la mente. Usted cuando toma una foto, sin saberlo, pero si tiene las herramientas, si las aprende, va a saber hacerlo mejor, dónde colocar la masa gráfica y el peso gráfico. Por ejemplo, ¿qué es la masa gráfica? Son los elementos que hay dentro de una composición, dentro de un encuadre. Pueden ser, por ejemplo, si está tomándole fotos o si va a hacer un video de un discurso o si va a hacer de un discurso donde quiere ver mucha gente. La masa gráfica es los distintos elementos que hay en la composición. Esa es la masa gráfica. El peso gráfico, ¿qué es? El peso es la suma de las masas gráficas donde yo quisiera que el espectador, que el que va a ver la fotografía o el video que yo estoy haciendo, dirija la atención. Entonces, yo, si voy a tomar una foto, si voy a hacer un video de un conjunto residencial o de un grupo de personas, voy a intentar sumar la mayoría de masa gráfica a un mismo sitio para que tenga el peso y la mirada coja primero para allá y me introduzca en lo que yo le estoy mostrando o lo que yo le quiero vender o lo que yo quiero decir. De manera que hay una serie de herramientas, cosas, por ejemplo, que uno hace. Si usted quiere ser neutro, imparcial, bueno, como estoy yo aquí o como está la mayoría, nos colocamos sin saber a lo mejor el lenguaje en la mitad de la pantalla, ¿verdad? Pero si usted quiere, por ejemplo, esto se usaba mucho cuando comenzó la televisión, que como uno lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Uno cuando comienza a escribir, comienza aquí, ¿cómo se llama? Miami, Florida, tal, y aquí va poniendo. Uno escribe de aquí para acá. Aquí arranca y aquí termina el peso. Por eso, los primeros comentaristas, las primeras personas que hicieron televisión o que comenzaron a hacer esto, cuando son las entrevistas, se ubicaban de este lado. ¿Por qué? Porque de este lado es donde uno, como aprendió a leer en el cuaderno, en su colegio, igual la visión tiene esto. Entonces, el moderador, los primeros moderadores, cuando comenzaron esto, se comenzaron a colocar no en el centro, porque en el centro no tenía un peso específico hacia dónde mirar el espectador y no le provocaba emoción. Cuando se comenzaron a colocar de este lado, entonces el peso y la masa de la persona tenía mayor fuerza o quería decir algo porque la visión te la llevaba hacia allá. Bueno, así como estas cosas hay una serie de reglas, de reglamentos, de cosas que podemos comunicar. Está la masa gráfica, el peso gráfico, está la ley de los tercios, bueno, una serie de, en el caso de la iluminación, cosas que usted debe saber si usted quiere destacar. Por ejemplo, ustedes habrán visto que quizás cuando hay una conversación entre dos personas con una imagen, y usted ve que el fondo atrás no se ve bien, una cosa que llaman que está desenfocado. ¿Cómo hago yo? ¿Por qué desenfoco a la persona de atrás cuando en la novela Lupita Ferrer, de la época de Guido, quería decir algo, entonces lo de atrás no se veía bien si no fuera de foco y ella es la que se veía en foco? Es para colocar toda la atención en ella y que no hubiese los demás elementos que perturbaran. Bueno, para eso hay una técnica de iluminación que significa colocar más luz, colocar menos luz. Una serie, lo que quiero introducir en esto, que hay una serie de elementos que conforman el lenguaje visual, que son herramientas fundamentales, no son complicadas, son unos esquemas que a partir de que usted conozca esos esquemas, usted ya va a ver la pantalla muy distinta, ya va a saber que si va a vender un carro o va a vender un edificio, ya sabe cuál es la bondad del edificio, cuál es la bondad del carro, qué es lo que yo quiero comunicar, y voy a empezar a colocar
lo que yo quiero mostrar en una forma, en una parte, arriba, abajo, a un lado, en el centro, dependiendo de lo que yo quiero comunicar dentro de la imagen o dentro del video. Bueno, levanta la mano digitalmente y abrimos micrófono para preguntar. Yo voy a comenzar con mi pregunta. Pues me encanta todo lo que estoy escuchando, pero me siento como abrumada con tantas cosas técnicas. En el curso podemos encontrar las personas, por ejemplo, que nos dedicamos al real estate, podremos encontrar y aprender cosas básicas para usar el celular, para grabar YouTube, Claro. para la iluminación, la fotografía de una propiedad, cosas básicas que podamos usar nosotros sin tener que comprar equipos tan técnicos o contratar personas que sean tan técnicas. ¿Habrá posibilidad de aprender algo de eso? Tony. Esta herramienta que yo le puedo dar es una especie de harakiri para mí, porque a lo que yo le diga 4 o 5 cosas, ustedes van a dejar de contratarnos a nosotros, lo que hacemos estas cosas, porque verdad es muy fácil. Mire, los teléfonos celulares se han convertido en un compendio de toda aquella cosa que Guido decía que nosotros antes teníamos que cargar una maleta de luces, un trípode, porque las cámaras eran muy inestables. Ahora no, ahora yo te garantizo que con un buen teléfono celular, tú puedes, para las cosas que están haciendo, sin duda que eso es más que suficiente. Y por supuesto, quizás alguna luz adicional, algún elemento menor, pero fundamentalmente con un teléfono celular y conociendo las herramientas, conociendo el lenguaje con el cual tú vas a comunicar, estoy seguro que no vas a tener ningún problema porque las herramientas, por supuesto, siempre son buenas, pero ya el celular, bueno, no sé si ustedes saben que hay ya concursos de cine, de películas que son festivales mundiales solamente con celulares, películas hechas con celulares sin más nada. De manera que ya el uso de equipo siempre es mejor, pero para un estadio, para un sitio que tú necesites comunicar ciertas cosas, el teléfono es fundamental. Creo que lo más importante es que conozcan las herramientas en las cuales comunicarse. Si en tu caso es real estate, ¿verdad? Es ventas, de repente alguna herramienta que Bueno, tú sepas. aplica para cualquiera, ¿no? Sí, Sí. para cualquier cosa, pero en el caso específico tuyo, pero si tú quieres vender un sitio donde la cocina es lo más bonito, la cosa que quieres mostrar, hay una cosa que se llama esto que te mostré, ¿verdad? La pantalla que hago esto como referencia, hay una cosa que se llama el horizonte. Si tú colocas la cocina bajo el plano, bajo este plano, sobre este plano, dependiendo de cómo tú viste la cocina, va a tener mucha más preponderancia. De repente, imaginando, yo te diría, mira, no coloques la cocina en la mitad porque no va a tener el peso. Colócala en la parte de abajo de la línea de los 3/3, que la cocina va a tener un peso importante. Pero de todas maneras, Sí, vamos a darle oportunidad a Tony, porque la idea es que todo eso se aprenda en el taller que vamos a convocar para responderle a Roseli. Se trata de que todo esto no va dirigido a especialistas que quieran hacer películas para ganar el Oscar, sino que se ganen el Oscar de la confianza del público al que ustedes están dirigiéndose, que hagan instrumentos comunicacionales que impacten realmente para complementar lo que ustedes son como profesionales. De eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién más pregunta? Aide, pregunta. ¿Cómo estás? Saludos, muchísimas gracias por Bienvenida. la convocatoria y por esta invitación tan enriquecedora, escuchando tantos profesionales en el área. De verdad que sí, me gustaría saber un poco de cómo sería la estructura del trabajo, el tiempo, porque veo que es algo bien, me encantaría algo teórico, práctico, ¿no? Porque últimamente he estado en algunos talleres y se escucha mucha teoría, pero no se escucha mucha práctica y a veces nos hace más falta saber cómo lo aplicamos. O sea, estamos escuchando mucho contenido y entonces no sabemos cómo aplicarlo. Me encantaría saber cómo es la estructura de trabajo en esta convocatoria. Bueno, en ese caso, vamos a contar con Tony Romero. Podemos disponer, eso es una idea de un área donde puede haber presencial
y que Claro. se hagan algunos ejercicios como tú estabas sugiriendo de carácter práctico, ¿no? Así que eso para hacer la nota respectiva. Lo demás, bueno, no sé si tienen preguntas para Nicari o cualquier otra pregunta en general que podamos responder. Adelante. Sí, yo también quería agregar a Aide. Aide, siempre trabajamos, en mi caso trabajamos con aprendizaje dinámico. Cuando hacemos estos encuentros online, en mi caso que estoy en Maracaibo, estoy en Venezuela, siempre hay prácticas para que ustedes aterricen la teoría en el día a día, en estrategias que ustedes puedan utilizar para el momento de la comunicación. Entonces, eso está garantizado porque la intención es, no hay realmente conocimiento si no hay un aterrizaje a Es la vida, correcto, al día a día. es correcto. Y puedes contar con eso. Esa es una metodología que se llama aprendizaje dinámico. Y justo eso me llamó la atención porque es muy importante, como ella dice, ¿qué hago yo con tanta cosa? Retenemos una pequeña porción de lo que escuchamos, pero cuando aplicamos algo, cuando nos dicen, aquí aterrizamos, como dice Nicari, entonces aplicamos mejor los recursos. Bueno, la idea, señores, es que todos nosotros, como seres humanos, tenemos nuestros propios miedos. La idea es ayudarnos a administrar ese miedo, no desaparecer ese miedo porque es una condición innata. No le vamos a decir, no, es que vamos a poner nosotros tenemos un bisturí y le vamos a cortar esa parte del cerebro que les quita el miedo. No, vamos a hacer que la neurolingüística, que el conocimiento, que se sientan seguros o comiencen a mejorar lo que seguramente ustedes están haciendo bien, pero si están aquí es porque entienden que el mundo es muy exigente, en el área en que ustedes estén es muy competido, de manera que hay que distinguirse, hay que sentir, hacerse sentir que cuando esté hablando de un grupo, sepan que, mira, está el señor Pedro, mira, qué bien habla, me pareció grato, lo que decía Elizabeth, su voz era clara. Yo estaba sentado por ella y sin que ella gritara, o el señor gritara, me senté, o cuando se sentó conmigo, con mi familia, como él se metió a hablar con una voz tan agradable, me mostró lo que yo quiero comprar o el plan que necesito para financiar lo que sea, con qué manera de hacerlo. No solo se trata del conocimiento en la materia, sino cómo transmitimos eso para que eso sea música para el interlocutor. Eso es el asunto. Otra pregunta. Guido, yo quería compartirles mi experiencia al grupo en referencia a lo que dijo Aide sobre la práctica. Y bueno, tú no lo has promocionado, pero les quería decir a todo el equipo que una de las razones por la que invité a Guido y que nos trajera todo este equipo es porque he estado practicando muchas cosas personalmente con él. Como en el tema de real estate, nosotros tenemos que hacer tanto video, estamos haciendo YouTube. Me costaba muchísimo hacer el video, hacer la entrevista, pensar en las características de la propiedad, tener un invitado aquí, pensar en el proyecto, tengo que hablar un minuto. Por supuesto, tomaba respiración y ya se acababa el tiempo y yo no había hablado nada. Y por supuesto no podía ponerme ahorita a entrenarme a cómo voy a hablar, cómo me pongo en la cámara. Entonces comenté con Guido mi situación y hablamos de hacer algunas prácticas, inclusive en este último retiro inmobiliario practicamos algunas entrevistas. Entonces me fue súper bien conectándome en cámara con él y que sea él el que me entrevistara, lo hizo más suave para mí. Entonces les quería compartir también que Guido hace ese tipo de servicios, acompañamientos para YouTube, acompañamientos para podcast, o si queremos visitar un proyecto y quieren hacer un video específico en la parte de real estate de un proyecto. Eso a mí me está ayudando mucho y lo estamos trayendo para el equipo para eso mismo, para conseguir esa asesoría. En un webinar o en un video de YouTube es mucho más fácil tener, para los que no lo conocen o que entraron un poquito más tarde, Guido es un periodista del estado Zulia de Venezuela, dueño de un canal de televisión que tiene 40 años en la televisión y que salía en un programa de televisión todos los días para los que no son venezolanos en Maracaibo. Entonces, imagínate tener una persona de ese nivel que me esté entrevistando sobre un proyecto, me hace sentir súper cómoda y te va llevando en la entrevista. Entonces, pues contraté los servicios de él para grabar un par de videos y me están funcionando súper bien, aparte de que es una persona reconocida y me atrae mucha gente, me engancha gente en YouTube. Entonces querías compartirles mi experiencia para que se comuniquen directo con él los que estén interesados en grabar. Él está en Miami.
pero se puede mover a Orlando o a Tampa con previa cita o todo eso, pues lo coordinan con él directamente. Les voy a compartir el teléfono por aquí. Gente que ya tengo a gente. ¿Ah? Exacto. Manager, gracias, Roseli, por tu generosidad. Bueno, y en general hemos escogido personas que tienen mucho que aportar. Si alguno de ustedes quiere tener una mentoría particular, un día con Nicari, con Tony, algo personalizado, pues lo logran, distintamente al taller que vamos a hacer, que se lo vamos a anunciar para que todos participen. Vamos a tratar de que esté al alcance. Quisiéramos saber el tiempo, qué hora, qué día les convendría. Vamos a hacer una encuesta sobre ese tema para que pues, no nos bailemos, sino que sea en función de ustedes, de sus intereses de tiempo y espacio. Bueno, no hay preguntas por allí para entonces ir cerrando. Aquí tenemos José Torres, creo que está preguntando algo, ¿no? Levantaste la mano, José. No, Sí, buenas tardes. De antemano quiero agradecer su tiempo valioso y compartir sus conocimientos. De verdad que son muy importantes. A veces la gente no se pone a pensar. Yo trabajé en una compañía que nos pedían que antes de hablar con la gente practicáramos. Entonces a veces yo iba manejando, iba cantando, iba haciendo ciertos sonidos. Y la pregunta iba en la relación de que, ¿qué clase de ejercicios recomiendan ustedes siempre antes de empezar, por ejemplo, lo que decían un Zoom o un tipo de conversación? ¿Qué tipo, cuánto tiempo? Ese es a veces los tonos y todo eso. Y tengo otra pregunta. Me encanta lo que están haciendo porque estoy de acuerdo en que como se expresa uno, no tiene una vez que mucho que gritar o levantar la voz, sino simplemente poner los tonos para que la gente ponga atención en lo que está uno diciendo. Entonces, no, agradecido de que estén ustedes compartiendo esta información. La segunda pregunta que a mí me interesa mucho, porque yo veo que mucha gente hace videos y ponen un background falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendan? Porque veo que ahí hay una persona que está muy metida en lo que fue la producción y todo esto, las luces. ¿Creen que llame más la atención siempre los escenarios? Porque he visto, o sea, gente de todo tipo que ponen background falso y son super coaches y todo. Y yo sé que lo hacen para no desviar la atención en lo que están viendo por ahí, pero ¿qué piensan ustedes de lo natural o a lo artificial que llame más la atención? Y bueno, las prácticas para modular el lenguaje. No sé si me pueden contestar esas dos preguntas. Mira, está hablando de si es escenario virtual o natural. Claro. Aquí hay muchos que están metidos en las ventas, en real estate, y de verdad que no hay como presentarse frente al edificio o en los espacios de manera natural y mostrar allí en vivo. La gente va a hacer directas en vivo, que se pueda transmitir la emoción. Mira qué bella cocina. Entonces ahí es donde juega un papel importante esa manera de comunicar, que la gente sienta que está siendo sincero. Mira, hay algo muy importante. Por ejemplo, Steve Jobs, que parecía ser un orador natural, ensayaba sus discursos. Pero aunque lo ensayes, tú tienes que aparecer natural. Son cosas, porque la gente no quiere tener un robot frente. Quiere tener un ser humano, pero que sea agradable, que su voz, su articulación, su dicción, que entienda lo que le está diciendo con propiedad, no solo que le presente los números, que le presente el proyecto, sino que su voz sea agradable, que le resulte que se me fue el tiempo, que era tan grato todo, que mira, tenía 15 minutos porque estaba muy ocupado, pero llevo media hora, etcétera. De eso vamos a hablar, José, en el taller que seguramente nos encontraremos allí para ampliar y vas a quedar satisfecho. ¿Otra pregunta? Tengo una pregunta. Gracias. Que me por aquí por teléfono. A ti, José.
Me enviaron una Escucha. pregunta por aquí preguntándome si se puede, bueno, si se puede corregir el acento cuando las personas tienen acento muy fuerte de un país muy marcado, y si se puede corregir la forma de hablar rápido. O sea, una persona cubana quiere hablar neutro rápido, o una persona puertorriqueña quiere hablar neutro rápido. La profesora Quintanales y Nicari, que manejan la neurolingüística, nos pueden orientar, y justamente son cosas que vamos a incluir, eso que tú acabas de decir, porque, bueno, hay gente que tiene esas debilidades. Mira, que hablo con desenfreno, o tengo un tono, un dialecto que a mí me gustaría moderar un poco para meterme en otros mercados, porque la gente no le cae bien el que habla al argentino, o el que habla como los españoles, o el que habla como los maracuchos. O sea, es buscar justamente que eso sea lo apropiado, que aprenda a administrar todo eso. Eso es lo que nos va a mostrar en el taller. Perdón, Guido. Y la profesora Quintanales. Sí, perdón. Sí María. Sí se puede. El tiempo va a depender de la dedicación que la persona le dé a ese aprendizaje. Sí se puede corregir esos acentos. Por supuesto, todo eso se puede trabajar, pero digo, depende del tiempo, porque alguien creo que está preguntando en cuánto tiempo, si se puede hacer muy rápido. Milagros no hay. Todo depende del empeño que uno le ponga al asunto. Y para responderle algo al señor anterior que hizo la pregunta sobre los ejercicios, por supuesto que hay una cantidad de ejercicios. Antes de uno presentarse a una audiencia o a una ponencia, un discurso, uno tiene que hacer movimientos de la boca, soltar la lengua, quitar la tensión de la mandíbula y todas esas cosas que nos van a poner frenos o nos van a hacer, en locución se llamaba furcio, cuando uno estaba tratando de hacer un comercial y era muy rápida la locución y de repente se enredaba la lengua. Ya hay un furcio. No sé si en Maracaibo también le decían así. Pero esas cosas se ayuda a corregir, o mejor dicho, se ayuda a que no se nos presenten cuando se hacen una serie de ejercicios antes. Por supuesto que los hay, y todo eso se va a hacer en el taller de manera práctica, por lo menos por mi parte. De manera práctica, para responder también a Aide. Claro, sí. Nicari, al respecto. Sí, con respecto a esta parte de los estados internos que preguntaba José, en neurooratoria hablamos de emoción desde dos ópticas, desde dos dimensiones. Dimensión intención, que es lo que yo quiero lograr. Yo tengo que tener claro siempre lo que yo quiero lograr para que acompañar el lenguaje corporal con el tono de la voz, con las palabras que voy a utilizar, combinado a mi intención, y luego estado interno. Entonces José preguntaba, ¿y qué pasa si cuando yo me voy a bajar del carro o cuando yo me estoy preparando para una visita, hay técnicas, hay estrategias, hay algo que llamamos anclajes que sirven para tomar seguridad y para que podamos tener ya entrenado repeticiones auditivas o corporales que nos van a permitir estar en un estado óptimo al momento de tener una comunicación para lo que sea que ustedes la tengan, pero en especial si se trata de ventas, estar preparados para la venta. Porque aquí hay algo importante, Guido, antes de terminar este pedacito, y es que recuerden esta frase: tu cuerpo dice lo que tu boca calla. Tu cuerpo dice lo que tu boca calla. Si yo he tenido previamente una situación difícil, una conversación desagradable y voy a ese cara a cara con el cliente y yo estoy pensando que la persona no se va a dar cuenta, estoy equivocado. Existe algo que se llama microexpresiones que van a transmitir lo que sea que a mí me esté pasando. Entonces tenemos que estar conscientes de eso para poderlo manejar. Bueno, para contestar la última preguntita, Jorge pregunta en referencia a neutralizar el acento, controlarlo más rápido. Creo que para la profesora Elizabeth, ¿qué tan bueno es leer para esto? Y si es bueno o sería mejor leer en voz alta. Absolutamente, leer en voz alta y usar una barra, que es lo que yo llamo freno. ¿A qué me refiero con freno? Un lápiz o un chopstick de estos palitos de comer comida china. Se pone en las comisuras de los labios y se agarra con los primeros premolares, y con esa boca cerrada, con ese palito allí, que es como el freno del caballo,
empezamos a leer en voz alta tratando de pronunciar absolutamente todas las letras, con esa dificultad. Cuando nosotros retiramos ese freno, por supuesto que va a fluir mucho mejor la oratoria, la palabra. Esto nos ayuda, por una parte, a quitar, porque por ejemplo, en los dialectos, los diferentes estilos de hablar de las diferentes nacionalidades, uno se come las palabras, o se come los finales, o se come las S, o las Ls, o meta palabra, cuando tenemos ese palito, o ese freno, esa incomodidad para hablar, y encima tenemos que pronunciar todo, pues se va haciendo un hábito, porque la pronunciación depende de la lengua, del movimiento de la lengua, que es la que convierte el sonido en palabras. Si la lengua se mueve lerda, los sonidos se van a enredar todo. Eso es parte de una práctica específica para esto. Por supuesto, leer en voz alta. Así que a practicar y a hacer ejercicio, que nos dejaron súper notas y súper tips para practicar. Muchísimas gracias por estar. Gracias a Roseli por sus conceptos y el ayudarnos a motorizar todo esto. Muy agradecido a Tony, que lo arrancamos allá, ustedes saben que Tony está siempre metido en la playa, allá en Naples. Sí. Gracias a Nicari, que yo sé que está ocupadísima. Cari. A la profesora que la sacamos de unas clases, la profesora Elizabeth Quintanales, siempre está, pero ustedes saben, si necesitan algo en particular de alguno de ellos, bueno, ustedes pueden pues, conectarse. Y vamos a tener diferentes opciones de fecha, de horario, y para que nadie se pierda lo que nos van a traer, ¿ok? Así que bueno, gracias a todos los invitados por todo lo que nos dieron, y a todos los que se conectaron, gracias por el tiempo y por dedicar esta hora para nosotros.